Bueno, continuamos con Henry Falcón. Bueno, te piden orientaciones acerca de cómo salir de la crisis, pero yo quiero abordar también contigo, Henry, la declaración de Capriles, porque él hizo un señalamiento que creo que es suficientemente serio y grave como para que la MUD lo discuta. O sea, porque para que la MUD marche unida tiene que haber confianza entre ustedes. Y si hay alguien que está o trabajando para el gobierno, o pasando información al gobierno, o corrompiéndose con el gobierno, pues eso es un hecho muy grave. Claro, sin duda alguna. Mira, Vladimir. ¿Eso está pasando? Fíjate, yo he aprendido en estos años de ejercicio de la política que la misma hay que vivirla con mucha pasión, pero hay que ejercerla con mucha razón. Porque la política, nosotros sabemos, Vladimir, que hemos estado en el ejercicio de la misma, la política, lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Tú hoy puedes estar arriba y si no tienes la suficiente consistencia, Vladimir, al día siguiente puedes estar abajo. Y para ello la muestra un botón. Yo creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno jamás se imaginaron, 5 años atrás, que iban a tener esta debacle. Nunca se imaginaron eso, Vladimir. Y ellos mismos jamás se imaginaron, por ejemplo, un ejemplo con el respeto que le tengo a mi amigo Henry Ramos Alup, que Acción Democrática iba a estar hoy más vivito y coleando que nunca. Mientras tenemos allí un partido y un gobierno en condiciones, Vladimir, muy críticas frente a la población. Entonces yo digo esto porque uno es esclavo de lo que dice. Uno, y fundamentalmente el político, y los errores en política se pagan caro. Y por eso es que en esta dinámica política, económica del país, uno tiene que tener un perfil, primero, muy propio, y segundo, Vladimir, repito, controlar las pasiones y las emociones y actuar con las razones. Digo esto porque yo no sé si tú recuerdas en una oportunidad, creo que fue Piñerú Ordaz, que dijo de una lista. La lista de Piñerúa, ¿cómo no? Y esa lista nadie la conoció, Vladimir. Nadie conoció la lista de Piñerúa. Yo creo que expresar eso, que se expresa hoy, de un dirigente de la talla de Enrique Capriles, que debería mostrarlo, no solamente los nombres, sino los elementos que de verdad comprueben que hay un sector de la MUD que está recibiendo dineros del gobierno, porque ese es un señalamiento muy delicado. Muy delicado. ¿Tú te das por aludido ahí? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo siempre, Vladimir, estoy en la política expuesto al escrutinio de todos. Y por eso nosotros abordamos toda nuestra responsabilidad desde la calle, no desde las 4 paredes cómodas de una gobernación. La gente me ve a mí en la calle y permanentemente soy auditado y soy auditable. Ahora, cuando se plantean ese tipo de cosas, la MUD no las discute. Por ejemplo, caramba, que un dirigente de la talla de Capriles, que fue candidato presidencial 2 veces, diga esto, y la MUD no claro, discute este tema. Lo que yo o no le hacen caso a Capriles o no quieren agarrar todo por los cuernos. Lo que he visto allí, los pronunciamientos que he visto de algunos dirigentes reconocidos de la Mesa de la Unidad, porque la Mesa de la Unidad, Vladimir, hoy está obligada a presentar más soluciones que aspiraciones. Esa debe ser una máxima de la Mesa de la Unidad frente al país. Menos complicaciones, más soluciones, menos aspiraciones. Entonces, se ha planteado, bueno, si hay este señalamiento, ¿qué es lo lógico? Que se haga una formal denuncia para que se tomen entonces los correctivos del caso, si eso fuese cierto, ¿no? En lo particular, ¿tú crees que eso está pasando? Yo no me atrevo a hacer señalamientos a priori sobre temas tan delicados como este. Normalmente soy cuidadoso de esos temas. Comulgo con una visión de país, con un propósito de país en la Mesa de la Unidad Democrática, pero ciertamente somos diversos, allí impera la pluralidad, podemos tener pensamientos distintos, pero tenemos una concepción unitaria sobre el país que queremos. Realmente la MUD está unida, la oposición está unida hoy en día de verdad. Es que la oposición puede tener, y la MUD, Vladimir, eso es regular, es normal que nosotros tengamos diferencias. Las tienes tú seguramente en el seno de tu hogar y las tengo yo, y las tenemos nosotros en nuestro partido Avanzada Progresista. Eso es regular, además, es necesario que las tengamos. No podemos copiar el mismo esquema que nos alejó de la visión del gobierno. Yo compartí con el gobierno. Hace 7 años salí del gobierno y de su partido. ¿Y qué critiqué, Vladimir? El sectarismo, que critico hoy,
la arrogancia, la prepotencia, la improvisación, Vladimir, y una deslealtad mal concebida de seguir a troche y mocha unos conceptos que no estaban en la condición real de la expectativa de la gente. Esa es la realidad. Y nosotros, yo no niego mis orígenes, yo compartí con el gobierno y cuando tuve que diferir lo hice. Y lo hice de manera respetuosa y salí del gobierno. Y por eso yo digo, yo no vengo a la política a buscar enemigos, yo vengo a la política a tener diferencias. Y las diferencias pueden ser a lo interno como pueden ser a lo externo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que aludir a nadie de manera descalificatoria o que yo vaya a hacer un señalamiento que de alguna manera deje dudas en el ambiente. Yo, Henry Falcón, no lo hago. ¿Y has conversado con Enrique Capriles sobre este tema? ¿Lo has No llamado? hemos conversado, yo no he conversado con Enrique. ¿Hay distancia entre ustedes, Henry? Porque mucha gente dice que hay una distancia entre ustedes. No, la última vez que recuerda que Primero Justicia, Julio Borges específicamente, planteó la rotación del diálogo. Nosotros lo debatimos, lo discutimos en Avanzada Progresista, mi partido, y estuvimos absolutamente de acuerdo con una visión amplia. Incluso nosotros creemos en que eso debe ampliarse más allá del diálogo. Creemos que debe incorporarse fuerzas del sector productivo, también de organizaciones sociales, las academias, incluso especialistas en materia de negociación. Deberían formar parte de esa mesa de diálogo. Entonces nosotros entendimos que esa rotación implicaba la incorporación de Enrique Capriles Radós, que es gobernador del estado de Miranda, y lo vimos como lógico, natural, y además seguramente tiene mucho que aportar al diálogo. Y nosotros entonces abrimos un espacio para que se incorporara Enrique y posteriormente seguramente se incorporará Liborio. Eso no lo vimos nosotros como algo que pretendía de alguna manera descalificar nuestra posición en la necesidad de diálogo y entendimiento que nosotros siempre de manera coherente le hemos planteado al país. Porque en eso nosotros no estamos hablando de diálogo, entendimiento, acuerdos políticos, transición, gobierno, unidad nacional. Eso no es una materia nueva para Avanzada Progresista. No es una materia nueva para quienes concebimos al país en lo estructural, y cuando digo en lo estructural me refiero en lo económico, en lo político, en lo social, distinta a la condición que tenemos ahora. Tenemos un tuit por aquí para Henry Falcón, vamos a verlo. Si hay elecciones generales, ¿Falcón irá por la gobernación o por la presidencia? Saludos de Trujillo, Jorvin García. Bueno, eso habría que verlo. No está todavía, yo creo que el planteamiento de las elecciones, nosotros hemos planteado incluso de las elecciones generales, en la mesa sostuvimos uno de los acuerdos en materia de diálogo, Vladimir, puede ser un proceso de elección presidencial adelantado. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con un acuerdo político que implique a su vez una enmienda constitucional y podamos tener la sustitución del gobierno actual en términos democráticos, electorales y en paz para buscar una solución en el orden de lo económico y poder equilibrar socialmente al país. Ahora, esperemos entonces cómo se desarrollan los escenarios. Lo que sí hemos planteado y ha sido materia de debate en Avanzada Progresista y lo hemos planteado en la Mesa de la Unidad Democrática es que hoy día, frente a los procesos electorales que tenemos por delante, las municipales, las regionales y las presidenciales, la regla debe ser la primaria y la gran excepción debería ser los consensos, de manera que yo estoy dispuesto a medirme. Para la gobernación y para la presidencia. Para donde el escenario y el pueblo y Dios y la Virgen lo determinen. Así es. Así es. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón. La etiqueta Falcón a la una. Vamos a la pausa.